Muy buenos días, este es Juan Carlos Navarrete en un nuevo episodio de nuestras Crónicas al Sur del Río Grande, en donde voy a hablar acerca del racismo, la segregación y discriminación contra la población negra en los Estados Unidos y las consecuencias que se ven alrededor de nosotros el día de hoy. Violencia, exclusión social, crimen en diferentes ciudades de los Estados Unidos, mayoritariamente llevadas a cabo por la población afroamericana, y eso tiene un porqué. Pero primero yo quisiera que escucharan el discurso completo de Martin Luther King en español, que se llama I Have a Dream, tengo un sueño, ¿no? Que era lo que él quería, la sociedad ideal que él pretendía y que lamentablemente él nunca pudo ver porque fue asesinado por un extremista blanco. Quisiera que lo escuchen de manera entera. Es un discurso muy bello, muy bonito, con muchísimo significado y muy emotivo. Quisiera que lo escuchen. Es un poco largo, casi 15 minutos de discurso, pero después de ese discurso voy a proceder con el desarrollo del episodio. Muchísimas gracias. Llegados a este punto, tengo el honor de presentarles al líder moral de nuestra nación. Tengo el honor de presentarles a Martin Luther King, Jr. Estoy contento de reunirme hoy con vosotros, en la que pasará a la historia como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace un siglo, un gran americano, bajo cuya simbólica sombra nos encontramos, firmó la Declaración de Independencia. Este trascendental decreto llegó como un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros que habían sido quemados en las llamas de una injusticia aniquiladora. Llegó como un amanecer dichoso para acabar con la larga noche de su cautividad. Pero 100 años después, los negros todavía no son libres. 100 años después, la vida de los negros sigue todavía tristemente atenazada por los grilletes de la segregación y por las cadenas de la discriminación. 100 años después, los negros viven en una isla solitaria de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, los negros todavía siguen languideciendo en los rincones de la sociedad americana. Se sienten como exiliados en su propia tierra. Así que hemos venido aquí hoy
a denunciar unas condiciones vergonzosas. Hemos venido a la capital de nuestra nación, en cierto sentido, para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra República escribieron las magníficas palabras de la Constitución y de la Declaración de Independencia, estaban firmando un pagaré del que todo americano iba a ser heredero. Este pagaré era una promesa de que todos los hombres, sí, a los hombres negros y a los hombres blancos, se les garantizaban los derechos inalienables a la vida y a la libertad. Pero hoy es obvio que América ha defraudado en este pagaré en lo que se refiere a sus ciudadanos y ciudadanas de color. En vez de cumplir con esta sagrada obligación, América ha dado al pueblo negro un cheque falso, un cheque que ha sido devuelto marcado como sin fondos. Pero nos negamos a creer que el Banco de la Justicia está en bancarrota. Nos negamos a creer que no hay fondos suficientes en las grandes arcas bancarias de las oportunidades de esta nación. Así que hemos venido a este lugar a cobrar este cheque, un cheque que satisfaga plenamente nuestras demandas de libertad, y seguridad y justicia. También hemos venido a este lugar sagrado para recordar a América la intensa urgencia de este momento. No es tiempo de pensar que las cosas irán mejorando por sí mismas. Ahora es el tiempo de hacer que las promesas de la democracia sean reales. Ahora es el tiempo de subir desde el oscuro y desolado valle de la segregación al soleado sendero de la justicia racial. Ahora es el tiempo de alzar a nuestra nación desde las arenas movedizas de la injusticia racial a la sólida roca de la fraternidad. Ahora es el tiempo de hacer que la justicia sea una realidad para todos los hijos de Dios. Sería desastroso para la nación pasar por alto la urgencia del momento. Este asfixiante verano del legítimo descontento de los negros no pasará hasta que haya un estimulante otoño de libertad e igualdad. 1963 no es un fin, sino un comienzo. Quienes pensaban que las personas negras solo necesitaban desahogarse y que ahora estarían contentos, tendrán un brusco despertar si la nación vuelve a su actividad como si nada hubiera pasado. No habrá descanso ni tranquilidad en América hasta que los negros tengan garantizados sus derechos de ciudadanos. Los torbellinos de revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que nazca el brillante día de la justicia. Pero hay algo que debo decir a mi pueblo que está en el caluroso umbral que lleva al interior del Palacio de la Justicia. En el proceso de conseguir nuestro legítimo lugar, no debemos hacernos culpables de acciones equivocadas. No debemos saciar nuestra sed de libertad bebiendo de la copa de la ira y del odio. Debemos conducir siempre nuestra lucha en el elevado nivel de la dignidad y la disciplina.
No debemos permitir que nuestra constructiva protesta degenere en violencia física. Una y otra vez, debemos ascender a las majestuosas alturas, donde se hace frente a la fuerza física con la fuerza espiritual. Esta nueva forma de militancia de la comunidad negra no debe llevarnos a desconfiar de las personas blancas, ya que muchos de nuestros hermanos blancos, como su presencia hoy aquí evidencia, han llegado a ser conscientes de que su destino está ligado a nuestro destino. Han llegado a darse cuenta de que su libertad está inseparablemente unida a nuestra libertad. No debemos caminar solos. Y mientras caminamos, debemos hacer la solemne promesa de que siempre caminaremos hacia adelante. No podemos volver atrás. Hay quienes están preguntando a los defensores de los derechos civiles, ¿cuándo estaréis satisfechos? No podemos estar satisfechos mientras los negros son víctimas de indecibles horrores, de la brutalidad policial. No podemos estar satisfechos mientras nuestros cuerpos cargados con la fatiga del viaje no pueden conseguir alojamiento en los moteles de las autopistas ni en los hoteles de las ciudades. No podemos estar satisfechos mientras la movilidad básica de los negros es de un gueto más pequeño a otro más amplio. No podemos estar satisfechos mientras nuestros hijos son despojados de su personalidad y privados de su dignidad por letreros que dicen «solo para blancos». No podemos estar satisfechos mientras una persona negra en Mississippi no puede votar y otra persona negra en Nueva York cree que no tiene nada por lo que votar. No estamos satisfechos y no estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como las aguas y la rectitud como un poderoso torrente. Soy consciente de que algunos de vosotros habéis venido aquí después de grandes pruebas y tribulaciones. Algunos de vosotros habéis salido recientemente de las estrechas celdas de una prisión. Algunos de vosotros habéis venido de zonas donde vuestra búsqueda de la libertad os dejó golpeados por las tormentas de la persecución y tambaleantes por los vientos de la brutalidad policial. Habéis sido los veteranos del sufrimiento fructífero. Continuad trabajando con la esperanza de que el sufrimiento inmerecido es redención. Volved a Mississippi, volved a Alabama, volved a Carolina del Sur, volved a Georgia, volved a Luisiana, volved a los suburbios y a los guetos de vuestras ciudades del norte, sabiendo que en un modo u otro esta situación puede y va a cambiar. No nos hundamos en el valle de la desesperación. Amigos míos, os digo, que aunque veamos delante las dificultades de hoy y mañana, todavía tengo un sueño profundamente enraizado en el sueño americano. Tengo un sueño que un día esta nación se pondrá en pie y vivirá el verdadero significado de su declaración de independencia. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas y que todos los hombres han sido creados iguales. Tengo un sueño que un día, sobre las colinas rojas de Georgia,
Los hijos de quienes fueron esclavos y los hijos de quienes fueron propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. Tengo un sueño que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado sofocante por el calor de la injusticia, sofocante por el calor de la opresión, se transformará en un oasis de libertad y justicia. Tengo un sueño: que mis 4 hijos vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Tengo un sueño hoy. Tengo un sueño que un día, allá abajo, en Alabama, lugar de racistas despiadados, de gobernadores que nos humillan con sus palabras, un día, justo allí en Alabama, niños negros y niñas negras podrán darse la mano con niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas. Tengo un sueño hoy. Tengo un sueño: que todo valle será alzado, toda colina y montaña será bajada. Lo torcido se enderezará y lo áspero se allanará. Y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que yo vuelvo al sur. Con esta fe seremos capaces de cortar de la montaña de desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las chirriantes disonancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, orar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, de ponernos en pie juntos por la libertad, sabiendo que un día seremos libres. Este será el día en que todos los hijos de Dios podrán cantar con un nuevo significado: tierra mía es a ti, dulce tierra de libertad, a ti te canto. Tierra donde mi padre murió, tierra del orgullo del peregrino, desde cada ladera suene la libertad. Y si América va a ser una gran nación, esto tiene que llegar a ser verdad. Y así suene la libertad desde las prodigiosas cumbres de las colinas de New Hampshire. Suena la libertad desde las enormes montañas de Nueva York. Suene la libertad desde los elevados montes de Pensilvania. Suene la libertad desde las rocosas cubiertas de nieve de Colorado. Suene la libertad desde las curvas vertientes de California. Pero no solo esto, suene la libertad desde la montaña de piedra de Georgia. Suene la libertad desde el monte Lookout de Tennessee. Suene la libertad desde cada colina y cada campo de Mississippi, desde cada ladera. Suene la libertad. Y cuando esto ocurra, y cuando permitamos que suene la libertad, cuando la dejemos sonar desde cada pueblo y cada aldea, desde cada estado y cada ciudad, podremos acelerar la llegada de aquel día en el que todos los hijos de Dios, blancos, negros, judíos, gentiles, protestantes y católicos, serán capaces de juntar las manos y cantar con las palabras del viejo espiritual negro: al fin libres, gloria a Dios Todopoderoso, somos al fin libres. Muy buenos días, bienvenidos a Crónicas al Sur del Río Grande. Soy Juan Navarrete y hoy les traigo un episodio que nace de la experiencia de vivir aquí en Washington, D.C., la capital del país se supone más poderoso del mundo. Una ciudad llena de monumentos a la libertad y a la democracia, pero donde a pocas estaciones de metro del Capitolio y la Casa Blanca uno encuentra barrios negros sumidos en pobreza, violencia, adicción y escuelas colapsadas.
La pregunta que me hice caminando por estas calles fue directa, es ¿cómo es posible que en el país que se proclama líder del mundo libre, toda una comunidad, la afroamericana, viva atrapada, una generación tras generación, en un círculo de pobreza, de exclusión y fracaso escolar? La respuesta no está en, dice, estereotipos sobre cultura, ni en supuestas deficiencias morales o genéticas, o como aquí en los Estados Unidos la gente está muy metida en el tema del IQ, del coeficiente intelectual que le dicen, ¿no? Digamos, esa respuesta está en la historia, ¿no? En lo que aquí vamos a llamar el pecado original de los Estados Unidos, la esclavitud. Un sistema levantado deliberadamente, ¿no? Defendido con argumentos políticos, filosóficos y hasta poéticos, y cuyas consecuencias se siguen sintiendo con fuerza en el siglo XXI. En esta hora vamos a recorrer ese camino, desde los orígenes del racismo institucional, podríamos decirlo así, pasando por ideólogos como John Callum y la faceta racista de Walt Whitman, hasta la era de Jim Crow, el redlining, la discriminación contra héroes negros como Jesse Owens y los ex combatientes de la Segunda Guerra Mundial, lo cual a mí me produjo arcadas. Veremos cómo todo eso se traduce hoy en escuelas públicas llenas de niños que no progresan, barrios sin crédito ni de redes sociales, y una democracia que no termina de reconciliarse con su propio espejo. Digamos, vayamos al nacimiento del racismo institucional, ¿no? Más o menos abarca los años 1619 al año 1776, donde se produce la independencia de los Estados Unidos. La historia arranca en agosto de 1619, para ser más exactos. Un barco llega a Jamestown, Virginia, con más de 20 africanos capturados en Angola, ¿no? Son vendidos como sirvientes por contrato. Todavía no existe formalmente la esclavitud racial hereditaria que conocemos después, pero la transformación será rápida. En pocas décadas, las colonias inglesas crean algo nuevo. Es un sistema donde la esclavitud es de por vida, hereditaria y basada en la raza. Si la madre es esclava, el hijo nacerá esclavo. Eso se consagra en ley en 1662 en Virginia. No hay contrato temporal, no hay salida, no hay movilidad. Hay 3 pilares ideológicos que sostienen este sistema: la conveniencia económica, que era mano de obra forzada y barata; la diferencia visible, la piel negra como marcador inmediato de inferioridad y de propiedad; y tercero, la justificación religiosa y más tarde científica, ¿no? Teólogos que apelan a la Biblia y científicos, entre comillas, que inventan jerarquías raciales para legitimar la dominación. Yo siempre pongo un ejemplo que se me ocurrió. Me imaginaba 2 competidores, ¿no? 2 atletas de una maratón. Están en la línea de partida. Uno es blanco y el otro es negro. Y cuando suena el disparo para comenzar la carrera, el competidor blanco, el atleta blanco, le pega un golpe durísimo en la cabeza al competidor negro y este cae desmayado. El competidor blanco comienza a correr y básicamente hace casi la mitad de la maratón, ¿no? Digamos que la maratón son 42 kilómetros, pues 21 kilómetros ya lo hizo el corredor blanco sin un perseguidor, ¿no? Porque el atleta negro está tirado desmayado. El pobre atleta negro se levanta trastabilando, se toca la cabeza, está sangrando y comienza a correr como puede. Y comienza a correr para tratar de alcanzar al atleta blanco. Bueno, eso es lo que yo veo aquí en el tema de la ventaja cultural, económica, política, intelectual que tiene la población blanca en los Estados Unidos. Todo es producto
de la injusticia, es producto de la incivilidad. El racismo aquí no nace como prejuicio espontáneo, digamos, nace como una justificación económica, ¿no?, y política de un sistema de explotación extremo, ¿no?, hipocresía pura. A medida que el sistema se va consolidando, pues las leyes crean poco a poco una casta, ¿no? Se restringe la posibilidad de que negros e indígenas posean tierras o esclavos blancos, se criminalizan las relaciones interraciales, se elevan los castigos cuando la víctima es blanca y el agresor negro. Un momento clave es la rebelión de Bacon en 1676, cuando trabajadores pobres blancos y negros se unen contra la élite de Virginia. La rebelión es derrotada, pero deja una lección, digamos, para las élites, ¿no? La unión de los pobres de distintas razas es peligrosa, ¿no? Entonces, la respuesta, ¿cuál es? Separar, ¿no? Vamos a separarlos porque nos da temor que se unan en contra de nosotros. Entonces, se van a comenzar a ofrecer, ¿qué cosa? Pequeños privilegios a los blancos pobres y se endurece la condición de los negros. Eso es muy notable en el sur de los Estados Unidos, ¿no?, donde la pobreza es para todos, pero hay privilegios para el pobre blanco. El racismo moderno se afianza como tecnología política para dividir a los de abajo. Ahora vamos a hablar aquí de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Cuando se redacta esta Constitución, la Constitución de los Estados Unidos en 1787, ¿no?, 11 años después de que Estados Unidos logra su independencia, pues muchos de los padres fundadores son dueños de personas esclavizadas, ¿no? Jefferson, Washington, todos ellos tenían personas esclavizadas. No entiendo cómo pudieron firmar un documento como la Constitución, ¿no? El documento que proclama que todos los hombres son creados iguales. Incluye cláusulas que protegen explícitamente la esclavitud, ¿no? La cláusula, por ejemplo, de los 3/5, ¿no?, que cuenta a los esclavos como 3/5 de persona para representación, pero sin derechos. O la cláusula de los esclavos fugitivos, ¿no?, que obliga a devolver a quienes escapan, ¿no? O la prohibición de terminar el tráfico de esclavos antes de 1808. Una vergüenza. La República nace con la contradicción escrita en su ADN: igualdad en el discurso, esclavitud en la práctica. Y vamos a hablar de un personaje del siglo XIX, racista él, John Calhoun, que veía que la esclavitud como un, entre comillas, bien positivo. En el siglo XIX emerge una figura clave, John Calhoun, senador por Carolina del Sur, ¿no? Vamos a ser claros aquí. El Carolina del Sur, un estado que en el futuro, en el 1865, iba a formar parte de la Confederación, que hace toda una guerra, la guerra civil, contra el norte. Ha sido él ex vicepresidente y quizá el defensor intelectual más sofisticado de la esclavitud. Calhoun no dice que la esclavitud sea un mal necesario, ¿no? Va más lejos. En 1837, ante el Senado, la describe como un bien positivo. Su argumento es que en toda sociedad avanzada, digamos, una clase superior vive el trabajo de otra, y que en el sur esa relación es estable, ¿no?, porque la raza negra, supuestamente inferior, está mejor bajo la tutela del amo blanco. Presenta la explotación como un paternalismo. Calhoun también desarrolla la doctrina de la nulificación, ¿no? Es decir, la idea de que los estados pueden anular leyes federales que consideren contrarias a sus intereses. Esa teoría se usa para proteger la esclavitud y prepara el terreno político e ideológico de la guerra civil, ¿no? Detrás de los discursos se esconde pues una realidad simple, que es un país entero adaptando su constitución, su filosofía política y su economía para preservar la propiedad sobre seres humanos, ¿no?, que eran los que sobre sus espaldas construían la economía de este país rural en ese tiempo, ¿no? Y hablemos también de un intelectual americano llamado Walt Whitman. El caso de Walt Whitman, que el gran poeta de la democracia estadounidense se le llama, es más ambiguo, pero igual de revelador, ¿no? Pues en sus poemas Whitman celebra al pueblo, al trabajador, a la diversidad del país. Sin embargo, en sus artículos periodísticos y comentarios privados,
expresa ideas claramente racistas, ¿no? Considera a los negros inferiores, duda que deban participar como iguales en la vida política y no los imagina como parte plena de la nación futura. Yo aquí tengo una opinión personal acerca de estos temas, ¿no? De la superioridad, inferioridad. No hay nada aquí que haga que una persona sea inferior o superior a otra. El ser humano es capaz de ser sumamente inteligente y de encontrar soluciones a problemas importantes de nuestra sociedad. Pero ¿qué sucede si durante generación tras generación tras generación has aplastado a una comunidad de seres humanos? Los has segregado, los has discriminado, les has eliminado la capacidad de acceder a créditos para que puedan abrir negocios, para que puedan mudarse a mejores vecindarios, los empujaste a áreas llenas de crimen para que vivan allí, los básicamente excluiste de las mejores escuelas, eliminaste la posibilidad de que creen nexos sociales que los podían ayudar con trabajo o negocios, los separaste y los arruinaste como generación y comunidad. ¿Qué se puede esperar? ¿Tienes todavía la cara de decir yo soy superior a él? A mí me parece algo tan triste que en una sociedad como la de los Estados Unidos no hayan tenido ese valor que deben tener las grandes civilizaciones, ¿no? De ver el futuro para construir el presente. Whitman, seguimos hablando de él, se oponía a la expansión de la esclavitud por razones nacionalistas y económicas, ¿no? Pero su democracia era esencialmente una democracia para blancos, ¿no? El nosotros, entre comillas, de sus poemas, no incluía realmente a los afroamericanos como iguales, digamos, ¿no? Este tipo de racismo, envuelto en lenguaje poético y lenguaje progresista, es especialmente peligroso, ¿no? Porque da a la nación una imagen de apertura, de igualdad, mientras normaliza, ¿no?, la exclusión real de millones de personas. Todo ello, el tema de la esclavitud y de los derechos de los estados, digamos, entre comillas, eso era lo que opinaban los estados del sur. Decían de que la guerra civil se había producido por los derechos que tenían los estados. Y pues el gobierno federal, los estados del norte, decían que era para la abolición de la esclavitud, ¿no? Esa era la consecuencia. Tras la guerra civil, ¿no?, la guerra civil en la que el gobierno federal se impone a la confederación, la 13ª enmienda va a abolir la esclavitud, ¿no? Va a decir, hasta acá llegamos con el tema de la esclavitud. Se crea una enmienda de la Constitución. 4 millones de personas son liberadas. Durante un breve periodo, la llamada reconstrucción abre la puerta a algo que podía haber cambiado la historia. En 1865, ¿no?, la Orden 15 del general Sherman promete 40 acres y una mula a familias negras liberadas en la costa sur. Miles llegan a asentarse en esas tierras, que era justicia, ¿no? Mayoritariamente ellos habían trabajado esas tierras, ¿no? Pero el nuevo presidente, Andrew Johnson, anula esa orden y devuelve las tierras a sus antiguos dueños confederados. ¡Qué injusticia! Las familias negras son expulsadas. Esa decisión destruye de un golpe la posibilidad de que los ex-esclavos, digamos, entren al capitalismo con un mínimo de capital inicial. Ahí se pierde un momento histórico de justicia económica. Es decir, a partir de allí, en ese momento determinado de la historia de los Estados Unidos, pudo haberse cambiado, para ser redundante, la historia futura del país, ¿no? Darle a ese ser humano, a esa comunidad dentro de los Estados Unidos, las herramientas para su progreso, pero no fue así, ¿no? Digamos, a la vez, digamos, los estados del sur
aprueban lo que se denominaba los códigos negros, los Black Codes, que eran leyes que criminalizan la vagancia, entre comillas, ¿no? El no tener trabajo o romper un contrato laboral, con la excusa pues, de aplicar la cláusula de excepción de la 13ª enmienda. ¿Y cuál era la cláusula de excepción? Excepto como castigo por un delito, ¿no? Esa era la cláusula de excepción. Ahora vemos que comienza a detenerse masivamente a hombres negros y se los, entre comillas, arrienda como convictos, ¿no? A plantaciones, minas y empresas, ¿no? Como se dice en Latinoamérica, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Digamos, es el sistema de lo que se denominaba convict leasing, que era el trabajo forzado, ¿no? Para personas que estaban detenidas en la cárcel por ciertos delitos, ¿no? Claro, era fácil acusar de manera injusta o sin fundamento probatorio alguno a una persona de raza negra y básicamente volverla esclava de vuelta, ¿no? Con el pretexto de que se ajustaba a la ley. El Estado ganaba dinero con las multas, las empresas consiguen mano de obra casi gratuita y las comunidades negras pierden a sus hombres en un ciclo de criminalización que anticipa el encarcelamiento masivo del siglo XX. A partir, digamos, de las leyes de Jim Crow, surge el apartheid americano, ¿no? El apartheid, como sabemos, era ese, digamos, sistema social en Sudáfrica que se dividía entre la comunidad negra y la comunidad blanca, ¿no? En el año 1896, la Corte Suprema legitima la segregación racial en el caso Plessy versus Ferguson, bajo la doctrina de separados pero iguales, el apartheid. En la práctica, esto crea un régimen de apartheid en el sur de los Estados Unidos durante casi 70 años, ¿no? Y la vida cotidiana se divide por raza, ¿no? Vagones de tren, baños, fuentes de agua, hospitales, cementerios, todo dividido. Y sobre todo, escuelas, ¿no? Separadas, desiguales, sistemáticamente subfinanciadas para las personas de raza negra. Los estados invierten menos en escuelas negras, pagan peor a sus maestros, relegan a los estudiantes a edificios viejos y abarrotados y les niegan materiales actualizados. La pobreza futura se cocina en esas aulas, ¿no? Ese es el futuro del país. Y ahora hay ciertas comunidades blancas que se preguntan ¿por qué la violencia, ¿no? ¿Por qué la comunidad negra actúa de esa manera? ¿No? Es una cosa que uno no logra entenderlo, ¿no? Y ahora pasaremos a hablar acerca de los apartheids urbanos, ¿no? Los apartheids en términos de vivienda, ¿no? Digamos, en el siglo XX la segregación se vuelve también, digamos, urbana y financiera, ¿no? Que eran los motores para mover a las comunidades, y hablo así, de comunidades en general. No estoy usando de colores. ¿Por qué? Porque para que un país sea grande, yo creo que tiene que integrar a todo el mundo. Entonces, tanto digamos, los motores de vivienda, los motores financieros, hacen que una comunidad prospere, ¿no? Para que existan créditos, para que se abran negocios, para que existan créditos, para que las personas puedan acceder a créditos educativos, ¿no? Por ejemplo, la segregación se vuelve urbana y financiera. ¿Cómo? Agencias federales elaboran mapas de ciudades para clasificar los barrios según su riesgo crediticio, ¿no? Hasta allí todo muy bien, todo muy técnico. Pero claro, los barrios con presencia negra se marcan en rojo, que es el famoso redlining, ¿no? Digamos, subrayar con rojo, ¿no? Y obviamente las comunidades pobres van a tener, las comunidades negras son las más pobres, por supuesto. ¿Por qué? Porque vienen de siglos de
esclavitud, discriminación y segregación. ¿Qué pretendías? ¿Que sean ricos? ¿Cuáles son las consecuencias de ese redlining? Bueno, mira, los bancos niegan hipotecas a familias negras, incluso con ingresos estables, ¿no? La vivienda en suburbios nuevos y prósperos se reserva para blancos, ¿no? Una segregación total. Eso, para mí también, esta es la semilla en la cual se le quitó el progreso a la comunidad afroamericana. Los veteranos negros, ¿no?, que han regresado de la Segunda Guerra Mundial. Expliquemos una cosa. Aquí en los Estados Unidos hubo un programa que se llamaba el GI Bill, ¿no?, que podría decirse era una ley federal para que apoyar a aquellos soldados que volvían de la Segunda Guerra Mundial con estudios, ¿no?, para darles oportunidades laborales. Es decir, volvían, estudiaban lo que querían, tenían asistencia del gobierno para pagar a las universidades y se recibían de ingenieros y abogados, como miles de soldados lo hicieron. Pero acá viene el detalle. Los veteranos negros que quieren usar los beneficios del GI Bill para comprar casa encuentran puertas cerradas por políticas locales de bancos, inmobiliarias y autoridades estatales. Es decir, esta ley también servía para poder adquirir vivienda, ¿no? Pero obviamente no les permitían ni educarse en las universidades en las que ellos querían, ni acceder a los préstamos para la vivienda, como sí se les permitía a las familias blancas. Entonces, mientras tanto, millones de veteranos blancos sí acceden a créditos baratos, ¿no? Compran casas en suburbios, construyen la clase media blanca de posguerra, ¿no? Los veteranos negros, en muchos casos, quedan confinados a barrios segregados, ¿no?, con alquileres altos, sin propiedad, sin la posibilidad de acumular capital para poder progresar. Ahí está la semilla de lo que se ve ahora. Hay claros ejemplos de esto, ¿no? Eran héroes negros, pero ciudadanos de segunda, ¿no? Por ejemplo, Jesse Owens y los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a dar estos dos ejemplos muy específicos, ¿no? En 1936, en los Juegos Olímpicos de Berlín, Jesse Owens, era un atleta negro estadounidense, humilla simbólicamente al régimen nazi, ¿no?, al ganar 4 medallas de oro frente a un Hitler que predicaba la superioridad de la raza aria, ¿no? El mundo lo celebra como héroe, el mundo. Pero al regresar a los Estados Unidos, Owens vuelve a un país donde tiene que entrar por puertas traseras en hoteles y restaurantes, si es que lo dejan entrar. No es invitado a la Casa Blanca por el presidente Roosevelt. No recibe contratos ni apoyo económico a la altura de su hazaña. Su gloria internacional convive con la realidad doméstica de Jim Crow. Y Jim Crow era una legislación en el sur de los Estados Unidos de segregación total. Es un símbolo perfecto de la doble moral estadounidense, ¿no? Exportar al mundo un discurso de libertad e igualdad mientras niega esa igualdad a sus propios campeones negros. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 1 millón de afroamericanos sirven en las Fuerzas Armadas. Pelean por la libertad en Europa y el Pacífico, mientras sus familias sufren segregación y linchamientos en casa. Después de la guerra, el famoso GI Bill ofrece a los veteranos beneficios para estudiar en la universidad, comprar casa y abrir negocios. En teoría es una revolución social. En la práctica se aplica de forma profundamente desigual. En muchos estados, los comités locales blancos que procesaban los beneficios del GI Bill excluyen a los veteranos negros o los redirigen a universidades segregadas ya saturadas. Los bancos y agencias de hipotecas niegan sistemáticamente préstamos a veteranos negros, incluso cuando el gobierno federal garantiza esos préstamos. El resultado, pues, la ola de movilidad ascendente que crea una amplia clase media blanca, deja atrás a la mayoría de los veteranos negros, ¿no? Acuérdense de esa metáfora que yo expresé al inicio, que era esto de la segregación racial. Era como una maratón, ¿no?, donde el atleta blanco le pega un golpe en la cabeza al atleta negro para poder
avanzar en la carrera, digamos, ¿no? Estos veteranos regresan del frente como héroes en uniforme, pero encuentran que no pueden comprar casa en los barrios donde se están construyendo pues, los nuevos suburbios, ¿no? No pueden acceder a los mismos créditos ni a los mismos colegios para sus hijos. Han arriesgado su vida por una democracia que al volver les recuerda que siguen siendo ciudadanos de segunda. Cuando hablamos del sueño americano, entre comillas, un sueño tan golpeado estos últimos años, hablamos de 3 cosas. Un trabajo que paga suficiente para vivir con dignidad. 2, posibilidad de adquirir propiedad, especialmente vivienda, digna, por supuesto. 3, redes sociales y profesionales que abran puertas. A los afroamericanos se les ha negado sistemáticamente las 3. La discriminación financiera se manifiesta de varias formas, ¿no? Por ejemplo, las hipotecas negadas o dadas con peores condiciones a familias negras, incluso con igual o mayor ingreso que familias blancas. Los créditos comerciales más difíciles de conseguir para abrir negocios en barrios negros o con tasas de interés más altas. Los seguros más caros o negados para propiedades en zonas de mayoría afroamericana. Es decir, sin acceso al crédito es difícil comprar una casa. Y la casa es la principal fuente de acumulación de riqueza intergeneracional en los Estados Unidos. Es difícil abrir un negocio formal, contratar empleados o crecer. Sin acceso al crédito es difícil aguantar una crisis económica sin perderlo todo, ¿no? Pero hay otro tipo también de riqueza, ¿no? Que aquí en los Estados Unidos es extremadamente importante, ¿no? Es menos visible que el dinero, que es el capital social, tu networking, como lo dicen acá, eso es tus redes sociales. Durante décadas, los afroamericanos han sido excluidos de clubes profesionales, de cámaras de comercio, de asociaciones empresariales, de network, de exalumnos de universidades blancas de élite, de iglesias, clubes deportivos y espacios informales donde se cierran negocios y se consiguen empleos, ¿no? Mientras un joven blanco recibe una pasantía por ser el hijo de un amigo de la universidad o el sobrino de tal socio, muchos jóvenes negros, incluso con títulos universitarios, se encuentran aislados de esas redes. Esa falta de networking amplifica la desigualdad creada por la falta de crédito y de propiedad. Así, la discriminación no es solo, económica ni solo cultural, es un entramado de exclusión financiera y social que actúa de forma simultánea. Entonces, actualmente yo he escuchado a mucha gente decir, mucha gente blanca, ¿no? Habla siempre del IQ, del coeficiente intelectual, ¿no? Esa teoría casi nazi, racista, ¿no? En la que, claro, ellos se consideran como con más alto coeficiente intelectual. Es súper fácil tener más alto coeficiente intelectual cuando has degradado a una comunidad entera a la ignorancia y a la pobreza. Qué fácil, ¿no? Aunque hablemos de un tema también sumamente importante, que es la educación, ¿no? La educación de toda una nación, ¿ok? Aunque la Corte Suprema declara inconstitucional la segregación escolar en 1954 con Brown versus Board of Education, la realidad es que en la práctica las escuelas siguen estando segregadas por barrio. Y los barrios, como vimos, siguen segregados por historia, por redlining y por diferencias de riqueza. Las escuelas de mayoría negra tienden a tener menos recursos por alumno, pagar menos a los maestros, carecer de infraestructura moderna, ¿no? Laboratorios, tecnología. Los resultados son previsibles, ¿no? Peores notas, más deserción, menos acceso a educación superior. Segregación. Pero es una segregación sutil, ¿no? A esto se suma la disciplina escolar racializada. O sea, los estudiantes negros son suspendidos y expulsados con mucha más frecuencia que los blancos por conductas similares. La presencia de policía en las escuelas de barrios negros es mucho mayor. Lo que antes se resolvía con un regaño, ahora termina con un adolescente esposado, fichado, con antecedentes.
lo cual lo limita tremendamente para su futuro, ¿no? ¿Quién le daría trabajo a una persona que ha sido fichada con problemas? Se llama el School to Prison Pipeline, es decir, es la tubería que va de la escuela a la prisión. Se configura así una lógica perversa, digamos. Las escuelas que deberían ser espacios de protección y movilidad se convierten en la antesala de la cárcel. Y aquí viene todo con este comienzo del tema de la tubería de la escuela a la prisión. También, hablando de prisiones, pues en los años 70, la guerra contra las drogas, entre comillas, multiplica el encarcelamiento de afroamericanos, ¿no? La tasa de encarcelamiento de hombres negros es varias veces superior a la de hombres blancos, aún con niveles similares de consumo de drogas. Y no estoy diciendo de que, claro, estas personas afroamericanas sean angelitos, no lo eran, pero el haberlos vuelto no angelitos se debió a un sistema de degradación de una comunidad entera durante años. Las penas por crack asociado a los barrios negros fueron durante años mucho más severas que por cocaína en polvo asociada a consumidores blancos. El resultado es una nueva forma de exclusión masiva. Millones de hombres negros pasan años en prisión. Al salir, cargan con antecedentes que dificultan su inserción laboral, ¿no? Y pues, acceso a la vivienda, ¿no? En muchos estados pierden el derecho al voto. La herencia del sistema de convict leasing del siglo XIX, es decir, donde la persona encarcelada tenía que pagar parte de su pena con trabajo forzado. Esa herencia del siglo XIX se ve en este complejo industrial penal del siglo XXI. Se explota trabajo carcelario barato, mientras comunidades enteras quedan desestructuradas por la ausencia de padres, de hermanos y de hijos. Es decir, actualmente se va empeorando esa condición. La demografía dice lo siguiente: Estados Unidos se volverá un país de minorías, sin una sola mayoría racial. La economía del siglo XXI dependerá en gran medida del talento, la educación y la productividad de las comunidades hoy marginadas. Si las brechas actuales en riqueza, en educación y salud persisten, la economía será menos dinámica, la conflictividad social aumentará, la legitimidad moral de los Estados Unidos para hablar de derechos humanos se erosionará aún más. Por el contrario, cerrar la brecha racial de la riqueza, del acceso a la educación y oportunidades podría sumar billones de dólares al Producto Interno Bruto en las próximas décadas y, lo más importante, podría acercar al país a la realización de sus propios ideales, ¿no? Que están muy lejos ahora de ello, ¿no? Frente a esta historia, hablar solo de igualdad de oportunidades sin tocar las estructuras es repetir la hipocresía. Se necesitan políticas profundas. La reforma del financiamiento escolar, que es desacoplar la calidad de la escuela del valor de la propiedad local. Eso es absurdo para mí, porque en los barrios más ricos tienes a las mejores escuelas y en los barrios más pobres a las peores escuelas. La educación temprana universal de calidad en barrios pobres con enfoque de justicia racial. Eliminar políticas de cero tolerancia en las escuelas y reemplazarlas por justicia restaurativa y apoyo psicosocial, importante. La reforma de la justicia penal y de la política de drogas, tratar las adicciones como un problema de salud, no como delito que destruye comunidades. Y reparaciones en distintas formas, ¿no? Becas específicas para descendientes de esclavos, programas de acceso a vivienda y crédito en comunidades históricamente excluidas. Lograr que se restaure de cierta manera, a mi propio entender, eso ya yo creo que en los Estados Unidos van a pasar, no sé, decenas de años para tratar de lograr tener una sociedad mucho más con mucha más armonía. Yo creo que el mal está hecho, ese pecado original es demasiado grande para lograrlo. Desde mi mirada de inmigrante latinoamericano, naturalizado estadounidense, caminar por Washington DC es caminar por un espejo roto, digamos, ¿no? En un lado, los monumentos al héroe, al soldado, al presidente, a la libertad,
En el otro, barrios donde los descendientes de esclavos, veteranos, atletas, trabajadores y madres que sostienen hogares enteros siguen luchando no por privilegios, sino por una vida digna nada más. Los han condenado a la pobreza a la mayor pobreza aquí en los Estados Unidos, los han condenado a la ignorancia, los han condenado a no tener redes sociales, los han condenado a la barbarie. La pobreza negra que vemos no es un misterio cultural, es la consecuencia lógica de políticas específicas, ¿no? La esclavitud, tierras prometidas y negadas, códigos negros, Jim Crow, redlining, el GI Bill aplicado por racismo, exclusión de redes, criminalización de la escuela, la guerra contra las drogas. El pecado original de los Estados Unidos no desaparece con discursos, sino con decisiones concretas, ley por ley, escuela por escuela, barrio por barrio, préstamo por préstamo, red social por red social. La democracia estadounidense será tan fuerte como su capacidad de mirarse en ese espejo y decidir que 4 siglos de deuda no se pueden seguir pagando con silencio. Esto ha sido Crónicas al Sur de Río Grande. Soy Juan Navarrete. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.